en lo que se denomina el mix energético. Especialmente esto es de mucha importancia en los territorios fragmentados, ¿no? Vamos a tener el placer de escuchar esta clase magistral de la mano, de la voz de la catedrática de Ingeniería Química, Andrea Brito. Solo unas palabras para presentarla. De sobra es muy conocida por muchos de nosotros. Andrea comenzó su labor investigadora con una beca predoctoral de formación del personal investigador en el Departamento de Ingeniería Química de ahí mismo, de la Universidad de La Laguna. Luego, a esta beca predoctoral, pues le siguió una postdoctoral en la Universidad de Salford, en Inglaterra. Allí, además, fue Honorary Visiting Fellow y estuvo contratada allí durante 3 años, ¿no? Como Research Fellow. En el 85 se incorporó a la Universidad de La Laguna como profesora titular y es desde el 95 que, bueno, cuando sacó la plaza de catedrática de Ingeniería Química allí mismo, en la Universidad de La Laguna. Desde entonces, pues ha desempeñado múltiples cargos de gestión universitaria, impartiendo docencia, dirigiendo tesis doctorales, máster en Ingeniería Química, el grado en Química Industrial y el máster en Ingeniería Industrial. Además, cuenta con muchos honores a lo largo de su dilatada carrera, como que es presidenta de la sección de Tecnología y Ciencias Aplicadas del Instituto de Estudios Canarios desde el 2014 y es miembro de la Real Academia Canaria de las Ciencias. A mí me gustaría destacar que ha compaginado su parte docente con una gran vocación investigadora y esto la ha llevado a dirigir 18 tesis doctorales y numerosísimos trabajos de fin de carrera y fin de máster. Bueno, podría seguir leyendo el currículum, pero no voy a restar minutos a lo que sin duda va a ser una interesantísima clase magistral. Solo un par de temas logísticos. Por favor, cerremos todos los micrófonos para no distorsionar con ruido de fondo a lo que nos quiera contar, lo que nos vaya a contar Andrea. Y luego, si hubiera tiempo, pues seguramente Andrea podrá responder las preguntas que nos vayan surgiendo. Para ello, la logística, lo mejor es que las vayamos escribiendo aquí en el chat para que al menos queden recogidas, porque Andrea, se ha comprometido a que si no da tiempo a contestarlas aquí para todos, pues de alguna manera intentará contestarlas ya que quedarán recogidas en el chat. Finalmente, esto va a estar grabado, por tanto, aquel que tenga algún inconveniente, pues por favor que quite la cámara o, bueno, eso sería lo que tendríamos que hacer por todo el tema de protección de datos. Así que, Andrea, te dejo que nos cuentes sobre la sostenibilidad. Muchas gracias. Vale. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Joana. Y espero que lo que vamos a hablar a continuación, un poco para aquellos que no estén muy metidos en lo que es aprovechamiento de valorizaciones energéticas, pues puedan hacerse una pequeña primera idea. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Andrea, sí se ve, sí. Perfecto. Se ve, sí. Bueno, pues vamos a empezar con la clase magistral. En principio, simplemente es una pequeña charla sobre fuentes alternativas de energía para una economía circular sostenible. Y en principio, pues quería centrar el tema, o sea, que vivimos en una sociedad de consumo que utiliza cada vez más los recursos para su propio confort, sobre todo los países más industrializados, y esto hace que los países en vías de desarrollo quieran copiar el modelo, lo que nos lleva a una necesidad de mayores recursos energéticos. Estos recursos energéticos en 90% pues proceden del petróleo, ¿no? Casi el 90% a nivel mundial.
Pero además a todo esto tenemos que añadirle un aumento en la población, lo que hace que cada vez pues esta dependencia sea cada vez mayor, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver que este uso desmedido de la energía convencional nos va a llevar a una serie de alteraciones, ¿no?, de contaminación ambiental, que esto hace que se deterioren todos los ecosistemas y que nos lleve a un gran problema de cambio climático. Además, es un problema que en cambio climático que no es específico de la zona que parece que lo sufra más específica la contaminación, sino que afecta a todo el planeta, va a estar totalmente interrelacionado, o sea, la atmósfera es global. Además, es un problema que tiene una gran inercia, o sea, no tiene una inercia, por lo tanto, no se puede detener a voluntad, no se puede decir ahora dejo de hacer lo que me produce un deterioro y se acaba el problema, sino que trae una inercia que no se puede detener. Y además el clima nos determina todas las condiciones de vida de un territorio y además es retroalimentativo, es decir, que un cambio climático a su vez da lugar a más cambios climáticos y por lo tanto estamos en un círculo cerrado con este problema. En realidad tenemos que tener en cuenta que junto con el problema de cambio climático llevamos asociado una gran cantidad de generación de residuos. Para hacernos una idea, a nivel mundial, en el 2016 se producían 2,5 millones de toneladas al día de residuos sólidos urbanos y la previsión para el 2050 es de 9,3 millones de toneladas. En España, solo voy a poner algunos ejemplos, en España en el 2016 pues había aproximadamente 91 millones de toneladas al año de purines. En Estados Unidos, pues la idea es del 2016, el dato no del 2014, había 258 millones de toneladas año de residuos sólidos urbanos y en el 2020 se han contabilizado 19.036 millones de restos solo de alimentación, que en China llegan a ser 92 millones de toneladas año. O sea que esto nos da una idea de la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Esto nos lleva a la necesidad de encontrar posibles vías de valorización de los residuos y si esta valorización es energética, pues tenemos cumplido una doble finalidad. Por una parte, valorización de los residuos y por otra parte, con esta valorización de los residuos, además, damos una salida al problema de la evacuación de todos estos residuos, que ya es un problema de mucha importancia en algunas zonas. Por lo tanto, esta problemática además se nos agrava en los territorios fragmentados, como pueden ser las islas, y por lo tanto, si pudiésemos ofrecer una propuesta de solución al problema de los residuos unido con las necesidades de fuentes alternativas de energía para una de las islas o para el conjunto de las islas, esto se podría incluso utilizar como piloto para otros territorios que no sean islas, pero que son por su fragmentación, se pueden considerar, no por su fragmentación, sino por su aislamiento, se podría considerar como si fueran territorios fragmentados. Entonces, esta combinación de estos dos factores, la necesidad de obtener recursos energéticos renovables por un lado y la eliminación y aprovechamiento de residuos por otro, nos lleva de lleno al concepto de economía circular, que además está totalmente interrelacionado con el concepto de biorefinería. Una biorefinería pues, tiene muchas definiciones, pero hemos resaltado las dos más interesantes, por ejemplo, que es una instalación donde se genera de forma sostenible un amplio espectro de productos de interés comercial y de energías a partir de la biomasa, ¿no? O también una industria integrada de productos de base biológica que utiliza distintas tecnologías, pero que va a producir sustancias químicas, biocombustibles, bioenergía, y que su principal materia prima es la biomasa. Este concepto de biorefinería se puede atribuir a dos ideas. Uno es aprovechar de todos los componentes de la biomasa que existen en un emplazamiento determinado, de forma que sus residuos se puedan convertir en materias primas para los procesos productivos de cada una de ellas o
o de otras de las que se están en ese mismo grupo, o bien un clúster formado por industrias en las cuales intercambian los residuos, ¿no? De forma que sean, se conviertan en materias primas también de procesos productivos. El motor principal para el establecimiento de biorefinerías es la sostenibilidad. O sea, todas las biorefinerías deben evaluar la cadena de valor de su sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Que abarca todo el ciclo de vida de esa biorefinería, desde su construcción, su operación, su montaje, desmontaje, todos los aspectos dentro de la economía circular. Y hablando de economía circular, pues la economía circular es una estrategia que tiene como objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando los bucles, o sea, los flujos económicos y ecológicos de los recursos. O sea, que cierra, podríamos decir, tenemos un recurso, procesos, consumo, su reciclaje, su valorización y sus residuos. Cerrando esta economía circular el ciclo de vida de los productos y van a producir bienes y servicios durante todo ese ciclo de vida. Está totalmente interrelacionada con la sostenibilidad, ¿no? O sea, ahí tendríamos que el valor de los productos, de los materiales, de los recursos se van a mantener dentro de la economía el mayor tiempo posible y con esto vamos a reducir al mínimo la generación de residuos, que es uno de los capítulos importantes que hemos dicho que sería necesario conseguir para una mejor sostenibilidad. En la minimización de los residuos, pues lo que vamos a intentar es conseguir que el residuo se convierta a sí mismo en un recurso y esto es lo que podríamos llamar nuevas materias primas sostenibles, o sea que hemos conseguido a partir de un recurso original una nueva materia prima sostenible, ya sea dándole un segundo uso al producto en su misma línea o bien reutilizándolo, elaborando nuevos productos, reciclándolos o valorizándolos. Y esta valorización, pues si fuese energética, pues es realmente lo que vamos a hacer ahora. Sería, vamos a ver, la valorización energética nos serviría para esa segunda idea de mejor sostenibilidad ambiental y es de lo que realmente vamos a hablar a continuación, la valorización energética de estos residuos. En principio, para saber qué es lo que vamos a valorizar, tenemos que saber qué es de qué disponemos. Entonces, en principio, pues tendríamos un residuo de biomasa, que son los residuos que podemos valorizar energéticamente, que podríamos incluirlo dentro de las biomasas forestales, donde la parte leñosa, la pinocha y la parte verde, ¿no? Nos podría servir como producto para valorizar los recursos agrícolas, ganaderos y los campos de golf que tienen parte leñosa, parte verde y fruto. También tendríamos los residuos sólidos urbanos con sus componentes de fósforo, de maderas, de plástico, los lodos de depuradora, todo lo que procede de las industrias ganaderas, avícolas, industrias agroalimentarias con sus purines y los sandats procedentes de animales no residuos animales que no están destinados a alimentación y por último los aceites de fritura y las grasas animales. Para hacernos una idea de cuántos residuos disponibles tendríamos, pues podemos presentar una especie de generación estimada de estos residuos en Canarias para el año 2020. Si tenemos que en lo que es recursos forestales, campos de golf, por ejemplo, pues tendríamos del orden de 1,36 millones de toneladas al año de recursos de sus distintos tipos, ya sean pinochas, campo verde, desbroses. Y si nos vamos específicamente a los campos de golf, pues sería del orden de 109 metros cúbicos por cada campo y en Canarias hay actualmente del orden de 24. Este es un residuo interesante porque independientemente de su mejor o peor calidad para después utilizarlo, es muy interesante como estructurante, una mezcla estructurante dentro de los biodigestores. En viñedos y tomateras en general, tanto su parte leñosa, ¿no? Hay 81.000 toneladas,
de rolo serían de plataneras 34.900, mientras que de plátano el rolo es la planta del plátano, y la platanera 93.000 toneladas, del plátano en sí mismo 93.000 toneladas, del fruto de la tomatera, del tomate, pues del orden de 24.000 toneladas año. En purines en general estamos del orden de 9,1 millones de toneladas año, y también tendríamos en la industria alimentaria 90.500 toneladas. Ya en los residuos sólidos urbanos, pues tendríamos 320.000 toneladas de FORSU, específicamente de su fracción orgánica, y 35.922 toneladas de lodos de depuradoras medidos en materia seca. O sea, es una idea de esos residuos, de qué cantidad de residuos podríamos tener en Canarias, ¿no? Que de todas formas, como ya hemos comentado anteriormente, si los podremos valorizar, pues ya podríamos depender menos de la dependencia exterior energética que tenemos y ser más autosuficientes, ¿no? El grupo de investigación actual al que pertenezco pues está intentando ver que estas estimaciones a 2020 realmente son las que coinciden con la realidad actual en las distintas zonas, ¿no? Cada una de las fracciones de estos residuos se pueden valorar a diferentes productos, ¿no? Así, por ejemplo, pues la parte leñosa, las pinochas, o la parte leñosa de los cultivos o la madera que se encuentre dentro de los residuos sólidos urbanos, podríamos llevarlos a obtener ya sean peles sólidas, celulosa, grindesia, biocombustibles líquidos, y ya metano, hidrógeno, etanol o parafinas y olefinas. Podríamos buscar procesos que nos lleven a estos productos. La parte verde, más orgánica de estos productos, así como los plásticos de los residuos sólidos urbanos, podríamos llevarlos a combustibles líquidos, y la parte más orgánica, pues, que estaría en las partes verdes de las zonas agrícolas y jardinerías, y el fruto o los forsus de los residuos sólidos urbanos y los lodos de depuradora, así como todos los productos de mayoría residuos de la industria alimentaria, como lactosueros, salvados, pan o bagazo, junto con los purines de la industria ganadera ovícola y los sandats, ¿no? Todos ellos podrían llevarlos a obtención de biogás, biodME, biometano, fertilizantes, bioetanol, biometanol, hidrógeno y syngas. Por último, los aceites de fritura y grasas animales pueden conducir a biodiesel, hidrobiodiesel, biogás o combustible sostenible de aviación. O sea, hemos visto los posibles fracciones a qué nos pueden llevar, y vamos a ver ahora los distintos procesos de valoración. Si empezamos con los residuos leñocelulósicos, o sea, forestales, agrícolas, jardinerías, los campos de golf, pues una primera valorización podría ser llevarlos a peles sólidas mediante triturado y prensado, y esto pues los va a llevar a utilizarlos como energía. En las rutas termoquímicas y la gasificación, pues vamos a ir desglosando sus diferentes posibilidades. La gasificación pues es simplemente la potencia combustible presentada por los residuos, los llevamos a convertirlos en energía química concentrada en un gas, que es el gas de síntesis, que se conoce como syngas normalmente, y que principalmente está compuesto de CO e hidrógeno. El syngas pues es obtenido por la gasificación, que realmente es un proceso que transforma la materia orgánica mediante una oxidación parcial, que a diferencia de, por ejemplo, que puede tener la incineración, parte de una baja concentración de oxígeno, o sea, solo un 25 o un 30% del oxígeno estequiométrico que necesito para la combustión total. Así, para un hidrocarburo de 6 carbonos, pues dependiendo de la cantidad de oxígeno que tengamos, vamos a tener distintas concentraciones de CO, de metano y de hidrógeno, además de agua. Si llevamos a temperaturas superiores a las que se utilizan normalmente en los procesos de pirólisis, y en presencia de un gas que sea un agente gasificante, que puede ser aire, oxígeno o vapor de agua, obtendremos al final lo que conocemos como syngas, cuyos principales componentes son el CO, el CO2 y el hidrógeno, con componentes de agua, el metano e hidrocarburos
de cadena hidrogenada un poco superiores al del metano, y además productos importantes como puede ser el carbón, el alquitrán y las cenizas. Estas cenizas pueden ser consideradas un residuo o pueden ser valorizadas también, ¿no?, utilizándolos como materia de construcción, como fertilizantes en la fabricación del vidrio, etc. Los procesos que podemos tener dentro de una gasificación, pues podría ser un secado. Un secado es un proceso endotérmico, se necesita energía y es simplemente la evaporación de la humedad contenida en la materia prima. Muchas veces esta etapa de secado y la previa de trituración o preparación del material es muy importante para que un gasificador funcione bien. Y podríamos utilizar algún proceso de biosecado si queremos mantener el aspecto bio total del proceso. La segunda etapa que ocurre es la pirólisis, que también es un proceso endotérmico, que es la descomposición térmica de este material carbonoso en ausencia de oxígeno entre 300 y 700 grados, ¿no? Y por último, no, segundo sería una combustión parcial, o sea, siguiendo un aumento de la temperatura. Esto sí que tiene una parte de oxígeno y vamos con esto a conseguir una parte de este carbón que se nos ha producido a seguir quemándolo, y por lo tanto será un proceso exotérmico. Lo interesante es que este proceso exotérmico da calor que nos puede servir bien aprovechado dentro de un proceso general para el secado o la pirólisis o el proceso posterior de gasificación. La gasificación en sí mismo pues es un proceso ya con presencia de oxígeno a temperaturas altas, que lo que va a hacer es hacer que reaccione ese char que tenemos lo más posible, que nos había quedado todavía, y que nos llevará también a CO2, hidrógeno, agua y alguna cantidad de CO si no ha acabado la reacción de combustión. Entonces, mediante todo este proceso hemos conseguido un syngas y tenemos un problema importante en los alquitranes. Pues los alquitranes tienen el problema de que todavía tiene una cantidad importante de energía que no hemos utilizado, y además puede producir problemas a la hora de eliminar, de continuar con los procesos posteriores. O sea que sería muy interesante poder eliminar los alquitranes, y los dos procesos que podíamos utilizar pues podía ser un proceso primario dentro del mismo gasificador o procesos catalíticos. En general son catalíticos. El problema que tiene es que si los usamos dentro del mismo gasificador, el proceso a las temperaturas que ocurren y a las condiciones que ocurre desactivaría muy rápido el catalizador. O bien el proceso catalítico más efectivo, que sería aguas abajo, es decir, un proceso posterior, donde podríamos utilizar unas condiciones diferentes, lo que nos va a permitir utilizar bien los catalizadores. Por ejemplo, el más efectivo serían catalizadores de componente níquel. En el grupo de investigación llevamos un tiempo trabajando ahora en un proyecto donde estamos haciendo syngas a partir de biomasa y utilizando un gasificador seguido de un reactor catalítico para eliminación de alquitranes, y estamos trabajando para obtener catalizadores efectivos de esta segunda fase que además incorporen un elemento más del proceso, que serían las cenizas, obtención de catalizadores a partir de las cenizas originadas en el proceso, añadiéndole algún metal, y además pues catalizadores, obtención de nuevos catalizadores, pero a partir de matrices más convencionales, ¿no? Los procesos de gasificación ocurren normalmente en hornos o reactores que suelen ser cilíndricos, ¿no?, y que se diferencian. Hay varios modelos que se diferencian pues, según el tipo de combustible, materia prima que voy a usar, y además en la manera de entrar de los distintos componentes como el aire o el vapor. Pero en los últimos años se ha desarrollado un nuevo tipo de gasificador, que es un gasificador rotatorio por secciones, que la ventaja que tiene, aparte de que tiene las distintas etapas que hablemos antes en distintos momentos de ese gasificador, que será horizontal,
rotatorio, sino que además ayuda a la mezcla de los distintos componentes al tener el proceso de rotación. Es decir, hemos hecho un esquema de gasificación donde la materia prima lo podemos incorporar al gasificador. Este, por ejemplo, es un ejemplo del rotatorio del que les hablaba, que, con sus distintas partes, y hemos obtenido un syngas, ¿no? Este syngas, que tiene ya de por sí pues una calidad como posible dador de energía al reaccionar con oxígeno en un motor de combustión o una caldera o una turbina, pero podríamos aprovechar el calor que trae, ¿no?, mediante cambiadores de calor, y una parte pues ya podemos ese calor llevarlo a un proceso de valorización junto con la valorización en sí misma de la energía que nos da el syngas al quemarlo, pues para obtener energía o electricidad. O también el syngas se puede valorizar a productos de mayor grado, un upgrading que se llama, y para ello lo primero que tendríamos que hacer sería limpiarlo. O sea, el proceso de limpieza del syngas, hay muchos métodos de limpieza, solo quería señalarles uno que me pareció interesante, que es a partir de membranas, donde el syngas, la alimentación, atraviesa la membrana y a través de permeación, pues alguno de sus componentes la atraviesa. Las moléculas más pequeñas, ¿no?, y de mayor solubilidad, pues penetrarán antes, ¿no?, mientras que las mayores y las menos solubles pasarán a través del proceso, con lo que si utilizamos tecnologías de membrana apropiadas podríamos conseguir que realmente los componentes que tengamos al final son los que deseamos, ¿no? O sea, los gases, el CO, el hidrógeno, pues el metano, ¿no?, principalmente, y no tengamos ninguno de los productos indeseados del proceso. También aquí tendríamos en la limpieza un aprovechamiento de flujo de calor, que también los podemos unir al que traíamos antes de la valorización directa, si nos interesa en un proceso global, o utilizarlos en obtención de hidrógeno por electrólisis, que no me voy a detener porque este proceso en sí no es un proceso de utilización de residuos, sino el aprovechar los flujos caloríficos que vienen del aprovechamiento de residuos. Pues ahora ya tenemos un gas limpio que lo podemos llevar al upgrading en distintos procesos. El primero que podríamos hablar es de la síntesis catalítica para llegar a biometanol. El proceso es una hidrogenación ya tanto del CO como del CO2, pero que la ruta termodinámica más eficiente es la del CO2, cuando el syngas que tenemos pues tiene una mayor proporción de CO. Los diseños actuales están intentando mejorar estas deficiencias termodinámicas, haciendo nuevos diseños, de forma que el equilibrio se puede desplazar hacia una mejora en la reacción del CO con el hidrógeno. Esto se puede conseguir utilizando reactores de dos zonas de temperatura. En la zona inferior, pues una zona de condensación fría, donde lo que hacemos con esta condensación es romper el equilibrio, desplazarlo, y esto, al llegar a una zona superior caliente, podríamos conseguir que ya que la reacción no esté tan condicionada por el equilibrio y que mejore las eficiencias finales de la reacción. El siguiente proceso que podríamos observar sería un reformado con vapor que nos lleve a hidrógeno. El reformado es un proceso muy conocido de hidrogenación de hidrocarburos para llevar a hidrógeno, que el problema que tiene principal es que necesita grandes cantidades de energía y eliminación de las impurezas. Pues lo mismo que se utiliza para hidrocarburos de alta cadena, pues se puede utilizar para reformar el CO, para llevarlo a CO2 y el hidrógeno. Y realmente pues el problema que tiene es el que ya comento, tiene necesidad de grandes cantidades de energía y la eliminación de azufre. Si esta energía proviene de otras fuentes de energía renovable, pues no tendremos tendremos un problema menor. La siguiente posibilidad de valorización de este gas es llevarlo a biometano.
Estas reacciones de metanación son normalmente el CO, pues para llevar a metano, que necesita pues 205 kilojulios por cada mol, y el carbono, que todavía podría existir en la corriente, también lo podríamos llevar a metano con menores requerimientos energéticos. La metanación normalmente ocurre catalizada por óxido de níquel y tiene que seguir el proceso de una etapa de desulfuración en el caso de que la mezcla original pues llevase azufre, y además después habría que hacer una extracción del CO2 que todavía se nos puede quedar haber formado, pues lavando con agua o con absorción a presión en zeolita, y como última etapa pues habrá que comprimir el gas para tenerlo para la comercialización. O simplemente pues es una forma de tener una energía almacenada. Eso lo mismo ocurriría pues con el hidrógeno o con cualquiera de los gases. El siguiente proceso podría ser una síntesis de Fischer-Tropsch, que normalmente es un proceso que se utiliza generalmente para llevar hidrocarburos a parafinas y olefinas. Esta reacción normalmente podríamos utilizar pues el carbono y el hidrógeno del gas de síntesis, y normalmente habría que aportarle un extra de hidrógeno, y lo podemos llevar ya sea a producción de parafinas o a producción de olefinas. Normalmente al final del producto podríamos obtener o gasolina si utilizamos, dependiendo de qué hidrocarburo final obtengamos, o un diésel o bien gasolina, o sea, combustible ambiental de aviación o parafina en general, dependiendo de las condiciones generales del proceso. Este proceso ocurre a alta presión y alta temperatura, y ese es uno de los inconvenientes energéticos que tiene el proceso, y la investigación realmente está yendo hacia la obtención de catalizadores que no sean los de cobre, cobalto, hierro, ¿no? O nuevos catalizadores formados a partir de la nanotecnología, que haga que estos requerimientos de presión y temperatura sean menores y hagan el sistema más sostenible. Por último, dentro de los productos que podemos obtener del gas de síntesis, podríamos obtener bioetanol a partir de la fermentación con agua. Esta fermentación es llevar a un fermentador ese gas con nutrientes, ¿no? Y realmente pues una serie de estas bacterias naturales llevan a cabo el proceso hacia el etanol, perdón, y normalmente este proceso al final va a tener que ir seguido, o sea, normalmente ocurre a baja temperatura y baja presión, y tendrá un alto rendimiento y una alta selectividad, pero lo primero que tendríamos que hacer para ello es el producto resultante de la fermentación, filtrarlo para llevarnos esos nutrientes que realmente hemos tenido que introducir para que se produzca la filtración, que podíamos volverlos a incorporar a la fermentación de nuevo. Seguimos de un proceso de destilación. Este proceso de destilación nos podrá llevar pues a la mezcla azeotrópica etanol-agua, que solamente por destilación podemos llegar a ese punto de calidad del bioetanol, pero si lo queremos de más calidad, pues podemos llevarlo a una deshidratación, que al final nos conduce a un bioetanol que, dependiendo de la eficacia que queramos en el proceso, puede llegar hasta un 99,9% de calidad. Estos serían pues los productos de los que podemos, a partir del proceso de gasificación, llegar a estos diferentes biocombustibles finales. Esta biomasa forestal, linocelulósica en general, podemos también someterlas a extracciones, ya sean con acetonas o con etanol, no voy a detenerme el proceso que también es bastante conocido, seguido de una hidrólisis alcalina, que nos va a llevar a hemicelulosa y celulosa, o sea, las holocelulosas en general, que llevados a diferentes procesos catalíticos, podían conducirnos a un green diesel. Y también podíamos llevarlas
a un proceso de pirólisis, que son descomposiciones térmicas, esta vez, al contrario que la gasificación anterior, en ausencia de oxígeno a temperaturas elevadas que pueden estar entre 200 y 600 grados, o bien a una licuefacción que sería una hidrogenación indirecta de la biomasa. Estos procesos no me voy a detener en ellos porque son procesos más conocidos, de mayor tiempo en la cadena de proceso, y normalmente nos van a llevar a bioaceites que a su vez podemos usarlos directamente para obtener energía, o bien uso con zeolitas, o bien con reacciones con craqueos o hidrodesoxigenación para obtener combustibles líquidos. Esto es lo que podíamos resumir dentro de la parte de biomasa residual, de biomasa glicocelulósica, y podíamos ir ahora a biomasa residual. La biomasa residual habíamos comentado antes que podía ser de todos estos tipos, y dentro de ellas, tanto los viñedos, las tomateras como las forestales, las podríamos usar los procesos anteriores de obtener pellets sólidos o celulosa. El resto de la materia pues podría llevarse, por ejemplo, a fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso biológico en ausencia de oxígeno, donde los microorganismos cogen los compuestos, principalmente los azúcares en general, y los llevan a etanol, bioetanol, a CO2 y a 2 moléculas de ATP que además usan los microorganismos para su propio crecimiento dentro del proceso. En esta etapa podríamos tener la etapa en sí mismo de fermentación, y después pues podríamos obtener el líquido, el bioetanol, y un digestato que podría llevarse a fertilizante. El producto líquido, el bioetanol, pues después de la fermentación y de la separación del fertilizante, pues podríamos hacer el mismo proceso que habíamos hablado anteriormente de destilación y de deshidratación para llevarlo a la calidad que deseemos. Un siguiente proceso sería la digestión anaerobia. La digestión anaerobia es el proceso por el cual la materia orgánica se biodegrada en ausencia de oxígeno mediante una serie de bacterias para obtener biogás, que principalmente está compuesto por CO2 y metano. Y estas serían las materias primas a utilizar, como siempre, y es un proceso con varias etapas muy complicadas porque intervienen muchos microorganismos, muchas reacciones, pero que los podemos simplificar en 4 etapas. En la primera, los materiales más complejos como proteínas, grasas y carbohidratos, mediante hidrólisis, que vienen potenciadas por las bacterias correspondientes, podíamos pasarlo a compuestos más simples como aminoácidos, ácidos grasos y azúcares. Una vez en este proceso podrían empezar a actuar las bacterias acidogénicas, y estas lo que hacen es volver a cortar estas cadenas, dando lugar a ácidos grasos más cortos, alcoholes, hidrógenos y CO2, el cual a partir de este momento empiezan a actuar las bacterias acetogénicas, que nos llevarían a ácido acético, hidrógeno y CO2, y por último, en la última etapa, la metanogénica, que es la que lleva directamente a CO2 y metano, donde podríamos considerar un biogás para llevarlo a su utilización energética directamente, que debe tener pues, entre un 40 y un 60% de metano. El mayor aporte de cada una de estas etapas al proceso general de digestión va a depender mucho del material original que venga, o sea, del sustrato que vayamos a utilizar, y además de las condiciones de las reacciones. A unas temperaturas están potenciadas más unas etapas que otras, a temperaturas más bajas tendríamos la primera parte potenciada, temperaturas más altas serían la segunda parte del proceso, y el pH además también influye mucho
en la vida de estos microorganismos, por lo tanto, en qué etapas podríamos ir manteniendo en el proceso. Por lo tanto, los parámetros de diseño importantes serán la temperatura y el pH y la agitación. O sea, la agitación es muy importante para mantener homogénea tanto la temperatura como el pH, y muchas veces se utilizan elementos estructurantes que lo que sirve es para poder mover con mayor facilidad ese sustrato, que es bastante complicado según de qué materia provenga, y que, como ya les he comentado, en campos de golf, materia que se obtiene del césped de campo de golf es un buen material estructurante para que ayude al proceso a moverse. El proceso, ya hemos dicho que nos lleva a un biogás, y por otro lado también el sustrato pues se puede preparar para llegar a fertilizante. No me voy a detener en esa parte porque no es una valorización energética. Ese biogás que hemos obtenido, bueno, realmente el grupo de investigación ha trabajado bastante en cómo influye qué tipo de materia partimos, o sea, si realmente es un tomate o es un plátano o una mezcla de cómo influyen los lodos de depuradora o de dónde vienen las industrias alimentarias. En general, los residuos orgánicos del FORSU pues tienen un alto potencial, mientras que los lodos de depuradora, por ejemplo, mucho más bajos, pero que pueden actuar como coayudantes a los procesos anteriores. También hemos estudiado eso, la codigestión de utilización de diferentes productos. Además, es interesante saber si es mejor utilizar, si hay suficiente cantidad, un residuo determinado solo para obtener una calidad determinada de un biogás, o utilizar mezclas de los distintos residuos para tener durante todo el año pues una entrada a un biodigestor más o menos homogénea. O sea, todos estos trabajos los hemos ido realizando a través de los años, y bueno, hay también trabajo en la bibliografía. Este biogás que tenemos, pues podemos a su vez, ya decimos, utilizarlo directamente porque ya tiene capacidad energética para obtener calor, electricidad. También podríamos utilizarlo en el transporte o en las redes, incorporándolos a las redes de gas natural. Pero también podemos hacer, como hicimos con el SynGas, pues hacerle un proceso posterior para obtener un combustible más selectivo, o sea, un upgrading del proceso. Y el primero pues podría ser llevarlo a biometano, que en realidad lo que estamos haciendo en este proceso es aumentar la concentración de metano del biogás, o sea, de forma que tengamos más metano, porque ya hemos dicho que en muchos de los procesos a lo que llegamos es entre un 40, 50, 60% de metano. Pues para esto lo que tenemos que hacer es pues eliminaciones del CO2, que esta purificación del gas puede ser métodos físico-químicos de absorción o de absorción, o métodos biológicos con biofiltrados o biotrickling, pero en general lo que se ha encontrado que el proceso más efectivo es aquel que combina los dos métodos, métodos físico-químicos y los métodos biológicos. La siguiente forma que podríamos tener de valorización podría ser llevarlo a biometanol, o sea, tiene metano, tiene CO2, por lo tanto, también podrá tener algunos restos de CO, y por lo tanto lo que podríamos hacer es someterlos al proceso de biometanol, que no es hidrogenación, que ya habíamos comentado antes. Y otro proceso de hidrogenación catalítica podría ser llevarlo a biodME. El biodME se puede obtener, es el dimetiléter, obtenerlo a partir del CO2 por hidrogenación. En una primera etapa lo que nos llevaría también es a biometanol, ¿no? Y en una segunda etapa ese biometanol puede seguir reaccionando hasta llegar a dimetiléter. Cada uno de estos procesos, bueno, también ocurre una reacción paralela del CO2 con hidrógeno para dar CO y agua, pero estos procesos podíamos hacer un catalizador específico que nos lleve solo a la etapa primera de producción de alcohol, o si lo que queremos es obtener dimetiléter, pues tendríamos que tener una segunda etapa
o la investigación lo que va es a intentar conseguir que estas dos etapas transcurran simultáneamente mediante un catalizador o bifásico o de dos fases que los lleven a cada uno, catalice simultáneamente cada una de estas dos reacciones. El grupo de investigación también lleva años trabajando sobre la obtención de estos catalizadores para mejorar este proceso de obtención de dimetiléter para conseguirlo en una sola etapa. Evidentemente aquí lo que hay es que decidir hacia dónde queremos que vaya, hacia el biometanol o hacia el dimetiléter. Este dimetiléter pues tiene muchísimas posibilidades de utilización en consumo ordinario, pero desde el punto de vista energético pues podía considerarse como equivalente al gas licuado del petróleo. Se podía utilizar también al que tiene algunas características como diésel o como coayudante al diésel, para obtención de energía, para propelente, o sea, que tenía, o como sustituto, por ejemplo, del acetileno. Una última valorización de esa masa residual podría ser la fermentación oscura. La fermentación oscura es una obtención de biohidrógeno, sigue siendo una digestión anaerobia, pero lo que hacemos es mantenerla en las primeras etapas de acidogénesis, ¿no? Que sus reacciones son las que tenemos aquí debajo y que nos va a llevar a la producción de hidrógeno, aparte de otros alcoholes, pero que nos está produciendo hidrógeno. Y para conseguir eso tenemos que incorporar bacterias que principalmente nos conduzcan a esta y además mantener las condiciones de pH y de temperatura que potencien hasta la etapa acidogénica y no la deje pasar a la etapa posterior. Posteriormente pues tendríamos que tener los procesos normales de purificación y obtendríamos el biohidrógeno. Esta fermentación oscura también nos da un subproducto, que es un digestato, que o lo podemos llevar a un proceso de digestión anaerobia global para obtener biogás, o podría ser valorizado en sí mismo. El siguiente nuevo, podemos decir así, un recurso sostenible, sería el aceite de fritura, que en Canarias pues, puede llegar a ser del orden de 25.000 toneladas año, y que su utilización más tradicional es la obtención de biodiesel. La reacción de obtención de biodiesel es simplemente los triglicéridos que hay en el aceite reaccionan con alcohol para estar ésteres de ácidos grasos, y esto es un biodiesel. En realidad el problema que tenemos es que el aceite de fritura es un aceite de acidez alta y por lo tanto en las reacciones tradicionales de catálisis homogénea, que es la que se utiliza en la industria, habría que hacerlo en dos etapas. La primera, lo que haría es, aparte después de haber filtrado el aceite, una reacción catalizadas por ácido sulfúrico que nos esterifique todos esos ácidos grasos para bajar la acidez. Y la segunda etapa es ya la reacción en sí misma de los triglicéridos a ésteres de ácidos grasos, que normalmente es catalizada por una base, es la más efectiva, a pesar de que pudiéramos seguir catalizando con sulfúrico, pero el rendimiento es un poco inferior. De aquí se puede obtener glicerina, que pues tiene usos en la industria y también incluso se puede incorporar a los procesos de obtención de biogás, y podemos obtener también pues biodiesel, y que los últimos años se está intentando ver las condiciones apropiadas para que podamos llegar a obtener bioqueroseno a partir del aceite, que se puede utilizar en el transporte. La investigación que puede continuar en la catálisis de estos aceites de frituras es intentar que ocurra, además sobre todo siendo aceites de alta acidez, que puedan ocurrir en una sola etapa y además en procesos en continuo. Y para ello lo importante es obtener catalizadores sólidos que permitan esos procesos, y la investigación va dirigida hacia la obtención de estos catalizadores. También pues, el grupo de investigación lleva mucho tiempo dedicado tanto a la mejora de la catálisis homogénea en dos etapas, como al estudio de catalizadores que permitan obtenerlo en una sola etapa y a temperaturas que hagan económicamente y ambientalmente rentable el proceso
de catálisis heterogénea, de catálisis por sólido. Por último, tenemos los aceites de frituras y las grasas animales, también podían someterse a hidrotratamientos de forma que podíamos obtener parafinas o compuestos finales y olefinas, ¿no? Y estos procesos de hidrotratamiento pues serán a alta temperatura y presión, y podíamos llevarlos a cabo bien coprocesados. El aceite de fritura, esto es decir, podía llevarse a una unidad actual existente en una refinería, de unidad de, por ejemplo, de sulfuración del petróleo, y en trabajos que hemos realizado con este tema, pues hemos encontrado que realmente no producen, no pudimos hacer los experimentos a muy largo plazo, pero aparentemente no producen desactivación en los catalizadores de la planta, que es una parte muy importante que se requiere para poder utilizarlo, sino que además aumentaba la producción de propano, que podíamos utilizarlo para el gas propano, y se obtenía un biocombustible unido ya dentro del gasoil, sin que afectara a las características necesarias para el gasoil comercial. También pues, podríamos utilizar directamente los procesos de hidroprocesado catalítico de aceites y de grasas residuales directamente en la reacción. O sea, también lo importante en este proceso son los catalizadores, porque son reacciones que se ocurren en distintas etapas, y lo ideal sería poder conseguir un catalizador que las lleve a cabo en una sola etapa, las reacciones de hidrooxigenación y la isomerización. Y también trabajamos actualmente junto con el Centro de Investigación de SEXA, pues en la obtención de materiales mesoporosos tipo sapos o equivalentes, pues para obtener, conseguir que esas reacciones sean una sola etapa. Pues una vez que hemos visto todos los materiales y cómo los podemos valorizar, pues hemos dicho que podíamos esos procesos de valorización llevarlos a un esquema general de una biorefinería. Las biorefinerías, pues hay bastante dificultad para clasificarlas, pero bueno, se pueden clasificar. Según el Bioenergy Task 42, lo han intentado clasificar en 4 grandes grupos, en plataformas, por productos, por materias primas o por procesos de conversión. Y por ejemplo, por plataforma, pues una biorefinería que está basada en gas de síntesis y que tiene todo en cuenta, todos los procesos intermedios, capaz de conectar estos sistemas y estos procesos que habíamos comentado antes, que están relacionados alrededor de gas de síntesis. O podíamos hacer una biorefinería por producto, o sea, una biorefinería que lo que ve es energía, pues para obtener el bioetanol, biodiesel, o para obtener biohidrógeno, o lo que nosotros queramos, ¿no? O bien los clasificamos por materias, pues una biorefinería que lo que hace es tratar solamente residuos orgánicos, fósforos, purines, gallinácea, o los restos de cultivos del tratamiento silvícolas, de la industria forestal, o bien pues los procesos que ocurran bioquímicos o termoquímicos, o sea, según las distintas ideas que podamos tener, pues obtendremos una distinta biorefinería. Aquí quería darles una idea de cómo desde el entramado de una biorefinería, este sería el esquema. Por ejemplo, si teníamos una biomasa natural, que estábamos hablando de los procesos lignocelulósicos que hablamos antes, aquí debajo teníamos la biomasa residual, todo el resto de los productos, y aquí pues los aceites y grasas. Y por ejemplo, como dentro de este proceso de biorefinería, aquí tendríamos los procesos de gasificación. Aquí tendríamos todo lo relacionado pues, con la fermentación oscura, con la digestión anaerobia, con la fermentación alcohólica. Y nos vemos que, por ejemplo, los procesos de gasificación, pues sus distintas valorizaciones, y las distintas valorizaciones que tenemos de los procesos de la red residual, pues tenemos cómo están totalmente interconectados unos con otros, y sus flujos de calor también nos pueden llevar a la parte de aprovechamiento de la combustión a la derecha, ¿no? Y también pues la obtención de los biodiesel, o de la parte de aprovechamientos de frituras, pues también podíamos llevar esos procesos, ¿no?, a un sistema general. Lo único que quería con esto es que viesen cómo en una biorefinería se podían aprovechar totalmente todos estos flujos para
tener un aprovechamiento máximo de esos materiales que estamos considerando ahora que son recursos de materiales sostenibles. Hemos dicho que todo esto está entroncado con la economía circular, entonces a partir de los recursos de masas forestales, de cultivos, de ganaderías que tendríamos, una vez que hemos llevado a procesos que pueden ser los procesos propios de la agricultura y tenemos distintos residuos, o la industria agroalimentaria, o los de obtención de aceites y su uso, o las depuraciones de agua, por poner un ejemplo de los procesos, habíamos encontrado que se habían producido una serie de residuos que ya habíamos comentado qué cantidad era, pero para tener una visión global al final, y haciendo una pequeña estimación de lo que podíamos sacar, de valorizar de estos residuos en los procesos que habíamos visto a lo largo de la charla, pues podríamos obtener nuevos recursos para llevar a los procesos, ¿no? Que podrían ser peles sólidas, pues podríamos obtener más de 200 kilotoneladas año a partir de estos residuos que habíamos comentado, o bien holocelulosa, más de 86 kilotoneladas año. De biogás se podría obtener 19 millones de metros cúbicos año, o si vamos a llevar una parte a biodME, pues serían 531 toneladas, o de biodiesel 19 kilotoneladas año. No tenemos cálculos hechos para syngas o hidrógeno, biometanol, ¿no? Porque además tendríamos que hacer un estudio detallado de hacia dónde realmente lo queremos llevar, si lo vamos a llevar todo a biogás, si vamos a llevarlo a biodME, si realmente no queremos nada de esto, sino queremos que un syngas que además se aproveche posteriormente, ¿no? Para obtener biohidrógeno, biometanol o lo que sea necesario, ¿no? O sea que aquí tendríamos estos nuevos recursos, que es solo para dar una idea que dentro de la economía circular pues hemos conseguido volver a empezar a cerrar el ciclo que habíamos hablado y volvemos a entrar en el proceso general. Por lo tanto, hemos visto un resumen de las distintas posibilidades que ofrece la valorización de residuos, y vamos a incorporarlo ya a la economía circular, y espero que les haya tenido una idea de cómo poder valorizar todo eso, que nos va a ayudar a que seamos en Canarias por lo menos pues más autosuficientes energéticamente, y en general utilícese donde sea pues con una más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrea, muy interesante. Hay algunos comentarios en el chat, pero bueno, yo he hecho un comentario, que lo mío es simplemente un comentario. Si quieres, mira, hay un comentario de Alexander, no lo leo bien, pero bueno, de Alexander, que dice que en la construcción de plantas de incineración de biomasa y residuos municipales agregamos cal viva a la planta. Esto permitió evitar una gran cantidad de consecuencias negativas. Bueno, no tengo no he hecho ningún comentario contra la incineración. O sea, yo no la he nombrado, dije que necesitaría menos oxígeno, es lo único que he hecho, pero no la he nombrado porque la incinerar, pues no estamos valorizando energéticamente, ¿no? O sea que yo aquí solo me he ido a los procesos de valorización energética, pero vamos, no Totalmente. Además, yo creo que es interesante el comentario de que la incineración, lo mismo que uno que he hecho yo anteriormente, todo aquello que nos lleva a emitir más CO2, pues cuestiona un poco lo que es la sostenibilidad global del proyecto, o del proceso, mejor dicho. Exacto. Eso es, sí, sí. Muy interesante. Yo voy a dejar en manos del profesor Luis Antonio González Mendoza que cierre la reunión o que comente. Están entrando ahora más preguntas. Toño, como tú quieras, ¿vale? Pero si quieren, yo las contesto después. No sé, muy bien. Quieran. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, Andrea nos ha dicho que bueno, que las cuestiones que han surgido como preguntas las puede responder personalmente a través del correo
a cada uno de los que la hayan hecho. Y claro, ya hemos llegado al tiempo de finalización de este acto y en primer lugar me gustaría agradecerles a todos su asistencia a esta clase magistral que, como saben, forma parte de un ciclo de clases que organiza la Cátedra CEPSA de la Universidad de La Laguna. Particularmente en esta, pues también interviene o forma parte de lo que se llaman los cursos de extensión universitaria de la propia universidad, para que cualquier alumno pudiera también tener acceso a la misma, dado el carácter general y transversal de la misma. Agradezco por último la presencia de Andrea Brito y sobre todo también a, al grupo CEPSA por haber potenciado este tipo de actos y particularmente a Andrea por la figura de una investigadora y docente que a lo largo de muchísimos años pues ha trabajado en este campo y que de alguna forma esta conferencia no es más sino un extracto de el trabajo que ella y el grupo de catálisis heterogénea ha llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo. Insisto, agradezco la participación y la asistencia a todos ustedes y los convocamos para la próxima, que se hará pues, cuando ya podamos avisarle. Muchas gracias y que tengan buen día. Ujú.